Estás escuchando Levántate y Resplandece. Señor, te necesito al comenzar mi día. Una sección de Bálsamo para el Alma. Muy buenos días a todos y a todas las que nos están escuchando en esta mañana. Ya estamos arrancando con nuestro programa de hoy. Les damos la más cordial bienvenida. Les saluda Natanael Quintero de Bálsamo para el Alma, esperando que se encuentren muy bien en este día. Estamos en este día jueves, arrancando el mes de abril. Y bueno, tal como lo hemos prometido y como lo hemos anunciado, lo vamos a cumplir. Les damos la bienvenida a este programa primeramente a todos los que nos siguen a través de el Facebook de Bálsamo para el Alma. Bienvenidos y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este programa de bendición, de mucho aprendizaje también y de reflexión, por supuesto. Bienvenidos a los que nos siguen a través del Facebook de Bálsamo para el Alma. También saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio Vida FM, Reviviendo tu Cultura, con transmisión desde Cacateo, San Luis Potosí. Muchas gracias. Y también a todos los que nos escuchan a través de la versión grabada en el canal de YouTube que se llama Bálsamo para el Alma Radio. A través de este canal tú puedes escuchar todos los días este y los demás programas de Bálsamo para el Alma. No te pierdas ninguno, porque cada día los temas se ponen mejores. Los días que pasan, bueno, pues estamos compartiendo con ustedes temas sumamente útiles, sumamente importantes. Así que la invitación es a que se suscriban, a que compartan esos programas, a que activen las notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de esta barra radial de Bálsamo para el Alma. Y bueno, pues también invitarles de una vez, aprovechando estos momentos en los cuales pues estamos con ustedes, que podamos estar aquí y todo el mes, no solamente una Semana Santa, sino todo el mes, a estar reflexionando en lo que el Señor tiene para nosotros. Y mire que dentro de unos días, lo hemos estado anunciando, el 18 de abril, viernes 18 de abril, a partir de las 9 de la mañana, tendremos una transmisión especial para todos ustedes, en el que un año más compartimos las 7 palabras de Cristo expresadas en la cruz. Un programa especial que hacemos en Bálsamo para el Alma, para todos ustedes, con las voces que ya conocen, algunas de las voces que ustedes ya están, con las que ya están familiarizadas, que ya han escuchado a través de los programas. Así que bueno, pues sean tan amables de seguirnos sintonizando, escuchando y compartiendo estos programas, ¿ok? Entonces, el próximo 18 de abril a las 9 de la mañana, no se pierda por favor este especial, el programa especial, las 7 palabras de Cristo, totalmente en vivo desde la iglesia Monte Tabor. Síganos aquí en el Estado de México, en vivo para todos ustedes, con diferentes voces, diferentes hermanas y hermanos que pues se han estado preparando para compartir con ustedes esta palabra de parte de Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar, y hablando de de esta parte, ¿no?, en la que hablamos de nuestro Señor Jesucristo, pues estuvimos anunciando desde la semana pasada que vamos a tener a partir de este mes, o más bien durante todos los programas de Levántate y Resplandece este mes, temas especiales acerca de los tiempos o de los momentos finales de Cristo aquí en la tierra, el antes, durante y después de su crucifixión, pero desde el punto de vista científico y médico, ¿no? Entonces, vamos a estar estudiando pues el proceso de Cristo. Algunos dirían la pasión, otros la mencionan, ¿no? El proceso de Cristo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico. Lo que muchas personas, aunque pues les ha dado esa curiosidad, bueno, se han pues adentrado, profundizado en estudiar estas diversas perspectivas. La perspectiva histórica, teológica y médica también. Incluso algunos médicos forenses se han dado a la tarea de estudiar este caso de Cristo, cómo fue esa muerte, o inclusive determinar cuál fue la causa exacta o las causas exactas de su muerte.
Entonces vamos a estar viendo a lo largo de estos jueves, en términos pues médicos también, los efectos que tuvo en su cuerpo hasta el momento de su muerte. Repito, vamos a ver el antes, el durante y el después de esa crucifixión. Y desde luego me gustaría mucho que nos acompañara. Vamos a estar compartiendo esta información que es en verdad de suma importancia. Y pues usted sabrá que la causa de la muerte de Jesús para muchos será la crucifixión. Si les dijéramos o preguntáramos más bien cómo fue que murió el Señor Jesucristo, ¿de qué manera o de qué cree usted que murió? Pues la gente inmediatamente respondería que fue por esa crucifixión en la cruz del Calvario. Pero repito, hay muchos especialistas que se han dado a la tarea de investigar, de hacer un estudio médico de su tortura y aún del fallecimiento, en este caso del cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cómo imagina al Señor Jesús en esa etapa de su vida? Un hombre que, pues podríamos decir, culminó esta parte o esta situación, fue crucificado a los 33 años. Él tuvo un ministerio relativamente corto, comenzó a los 30, termina a los 33. Un hombre realmente bastante joven. Un hombre también saludable y en una óptima condición física. Recordad también que él desde su adolescencia, podría decir quizás hasta desde su infancia, pero desde esa adolescencia yo pienso que él ya estaba involucrado en las actividades de su padre aquí en la tierra, del padre carnal. Estamos hablando de José, de oficio carpintero. Entonces, gracias a este oficio de la carpintería y también a que tenía que viajar largas distancias a pie, pues repito, tenía una condición física bastante buena. Pero todo comienza a partir del Monte de los Olivos. A partir de ese momento comienza todo este proceso. Claro, algunos dirán que desde antes o desde la última cena, donde comparte el pan y el vino con sus discípulos y se descubre quién lo va a traicionar. Pero aún lo vemos más palpable en su angustia en el Monte de los Olivos. Con ese abandono, con esa traición de sus discípulos y desde luego proseguida por todo este proceso judicial con bastantes violaciones a sus derechos humanos, sus derechos como ciudadano, sus derechos como persona, esa sentencia expedida por Poncio Pilato y bueno, todo este estrés emocional desde antes de la muerte. Entonces yo quiero compartir con ustedes un material realmente muy importante, muy bueno. Y quiero que lo escuchemos, quiero que lo analicemos. Es uno que me encontré yo en estos días para compartirlo con ustedes. Creo que es uno de los mejores explicados porque ocupa términos claros, sencillos de entender. Entonces, no con ese video ya vamos a explicar todo, ¿no? Solamente es una mera introducción y repito, durante todos los próximos programas vamos a estar pues compartiendo esta información. Vamos a estarle explicando punto a punto toda la trayectoria, ¿no? Y no queremos ver durante este programa o estos programas el punto de vista histórico que ya sabemos que va al Monte de los Olivos, hace esa oración. Toda la historia bíblica afortunadamente ya lo sabemos. Pero ahora queremos verlo desde el punto de vista médico, científico y después hasta forense también. Quiero que escuchemos esta información y en un momento regresamos con más. En un momento vamos a regresar con más de este programa. Voy a ir explicando poco a poco estos puntos y regresaremos para compartirlo. ¿Cómo murió Jesús según la ciencia?
La pasión de Jesús no fue tan conocida en sus detalles, a pesar de que muchos santos dijeron haberla experimentado o visualizado de alguna forma, hasta que la medicina forense examinó detalle por detalle de la muerte de Jesús, basándose en los evangelios, datos históricos y en la sábana de Turín. Después de hacer análisis forense de la situación, la medicina ha concluido que la agonía provocada que sufrió nuestro Señor por esta tortura fue extremadamente dolorosa. ¿Qué sufrió el cuerpo de Jesús durante su muerte? Desde el siglo I se buscó una respuesta clara a los motivos que desencadenaron la muerte de quien dio su vida para limpiar los pecados de toda la humanidad, como supremo y perfecto acto de amor. Más allá de lo que sostiene nuestra fe, la existencia de Jesús fue probada por científicos e historiadores, y desde la medicina clínica y forense se hicieron innumerables estudios sobre las verdaderas causas de su muerte y el momento en que fue atravesado por una lanza en el que brotó de su corazón agua y sangre. Renombrados especialistas coinciden en que Jesús soportó un tremendo dolor y agonía. Él sufrió una de las formas más duras y dolorosas de pena capital jamás imaginada por el hombre. Dice una investigación del portal Christian Answers, incluso antes de que la crucifixión empezara, Jesús mostraba claros síntomas físicos relacionados con un intenso sufrimiento. La noche previa a la ejecución, sus discípulos dijeron haberlo visto en agonía sobre el Monte de los Olivos. No solo no durmió en toda la noche, sino que además parece haber estado sudando abundantemente. Tan grande era el sufrimiento que había pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas sudoríparas y emitían gotas rojas tan grandes que caían al suelo. Esto aparece narrado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 44. Este síntoma de intenso sufrimiento se llama hematohidrosis o sudor de sangre. Según ese estudio, nuestro Señor estaba físicamente agotado y en peligro de sufrir un colapso. Después de la flagelación, el largo Vía Crucis y la dolorosa crucifixión, Jesucristo murió por asfixia, insuficiencia cardíaca aguda y finalmente un infarto de miocardio. Pero si hubiera necesidad de realizar un informe final de las causas clínicas de su fallecimiento, serían al menos 10. Dijo el doctor Jorge Fuentes Aguirre en la conferencia Las causas clínicas de la pasión y muerte de Jesucristo, realizada en la parroquia del Perpetuo Socorro en México. La secuencia de cómo murió Jesús sería la siguiente: síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, shock por hipotensión, infarto de miocardio, ruptura de ventrículo y muerte. ¿Cómo murió Jesús? Analicemos los 3 momentos claves y de mayor sufrimiento a los que Jesús fue sometido. La flagelación. El doctor Rubén Darío Camargo, especialista en cuidados intensivos, analizó en una conferencia realizada en Barranquilla, Colombia, en el año 2003, el tipo de castigo que usaban los romanos. La flagelación era un preliminar legal a toda ejecución. A la víctima les desnudaban la parte superior del cuerpo, lo sujetaban a un pilar poco elevado y con la espalda encorvada, de modo que al descargar sobre ésta, los golpes no perdiesen fuerzas. Golpeaban sin compasión ni misericordia alguna. El instrumento era un azote corto llamado flagrum o flagellum, con varias cuerdas o correas de cuero, a las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trocitos de huesos de ovejas, que causaban profundas contusiones y hematomas. Los huesos de oveja, que las cuerdas de cuero tenían en sus puntas, desgarraban la piel y el tejido celular subcutáneo. Al continuar los azotes, las laceraciones cortaban hasta los músculos, desgarrando la carne, lo que producía una pérdida importante de líquidos, los cuales eran sangre y plasma. Hay que tener en cuenta que la hematohidrosis o sudoración de sangre previa había dejado la piel muy sensible en Jesús. La corona de espinas. Después de la flagelación, los soldados solían burlarse de sus víctimas. A Jesús le fue colocada, como emblema irónico de su realeza, una corona de espinas que pudo irritar gravemente los nervios más importantes de la cabeza, causando un dolor cada vez más intenso y agudo con el paso de las horas.
De acuerdo a las Escrituras, no recibió ningún alimento durante muchas horas, lo que se habría agravado por la pérdida de líquidos tras las abundantes hemorragias. Eso permite suponer que estaría gravemente deshidratado y al borde de un colapso o shock. Cuenta la Biblia que al momento de la coronación de espinas congregaron a toda la corte conformada por entre 400 y 600 hombres para burlarse de él. Allí lo desnudaron, lo hicieron sentar sobre cualquier banco de piedra, le echaron en las espaldas una capa corta color grana y le encasquetaron la corona de espinas con fuerza sobre la cabeza. Le pusieron una caña por cetro en la mano derecha y empezó la farsa: «Salve Rey de los judíos». Y le golpeaban la cabeza con una caña y lo escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Esto aparece narrado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 15, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 26 al 30, y en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo del 1 al 3. La crucifixión. El dolor y el daño causado por la crucifixión fueron concebidos para ser sumamente intensos, al punto en que se anhelaría constantemente la muerte. Según el doctor Frederick Sugibe, la perforación del nervio medio de las manos por un clavo puede causar un dolor tan increíble que ni la morfina sería de ayuda. Por ser un dolor intenso, ardiente, horrible como relámpagos atravesando el brazo hacia la médula espinal, la ruptura del nervio plantar del pie con un clavo tendría un efecto asimismo horrible. Además, la postura del cuerpo sobre ese tipo de cruz alargaría por varios días la agonía, ya que ésta fue pensada para hacer extremadamente difícil la respiración. El doctor Frederick Farrar escribió lo siguiente: «Una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte puedan tener de horrible y espantoso: vértigo, calambres, sed, inanición, fiebre, tétano, vergüenza, humillación, larga duración del tormento, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no cuidadas». Lo resumió como una sinfonía del dolor, producida por cada movimiento, con cada respiración. Incluso una pequeña brisa sobre la piel podría haberle causado un dolor intenso. Por su parte, Sugibe dijo creer que finalmente Cristo murió de un colapso debido a la pérdida de sangre y líquido, más un choque traumático por sus heridas, además de una sacudida cardiogénica que hizo que su corazón sucumbiera. La Biblia dice que, cuando el soldado romano le atravesó el costado izquierdo a Jesús, la lanza liberó un chorro repentino de sangre y agua. Esto aparece narrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 34. El médico James Thompson consideró que esto no solo prueba que Jesús ya estaba muerto cuando fue traspasado, sino que también es una evidencia del rompimiento cardíaco. Cualquiera que fuese la causa final de la muerte, no hay duda de que fue extremadamente dolorosa. Cerca del final de su agonía, dicen los evangelios, un criminal crucificado junto a él se burló: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Quizá no sabía que el hombre al cual él hablaba estaba colgado allí voluntariamente. Para los cristianos, Jesús permaneció en su agonía no porque no fuera omnipotente, sino por su increíble amor por la humanidad, por la salvación de todos. Muy bien, pues aquí hemos escuchado esta información, son varios minutos pero bastante útiles al respecto sobre todas las causas estudiadas, todo lo que pasó el Señor Jesucristo en este, como muchos llaman, en este Vía Crucis. Y todo esto, amigas, amigos, en verdad que nos pone a pensar muchas cosas y nos pone también a entender que el sufrimiento de Cristo fue en verdad profundo, en verdad muy profundo. No solamente en el sentido de las cuestiones espirituales, ¿no? Y que aún, imagínese usted todo esto, aún con todo ese dolor, aún con todas esas situaciones que estaban pasando a nivel físico, todo lo que usted ya escuchó, Él lo hacía por amor. Todo eso lo soportó por amor.
Y aún así, dentro de todas esas situaciones, dentro de todo ese viacrucis, el Señor todavía decía esas 7 palabras que dentro de algunos días vamos a estar estudiando. Esas palabras que vamos a estar viendo, por supuesto. Entonces, ve usted la importancia de estar entendiendo todo esto de la muerte del Señor Jesús, no solamente desde el punto de vista pues espiritual y la historia y que cargó la cruz, sí, pero usted ya conoce la historia, usted sabe que Él cargó la cruz, usted sabe que lo clavaron, que lo latigaron y la corona de espinas y toda esta situación. Todo eso lo sabemos y lo recordamos cada año y la gente hasta lo actúa en las calles, en las plazas. Pero ¿cuántos realmente se han puesto a pensar en esas cuestiones que pasó su cuerpo? En todo lo que pasó su cuerpo físicamente. Usted ya lo escuchó y se lo hemos compartido pues en este punto de vista médico, científico, hecho por varios especialistas realmente muy importantes. Entonces quiero que vayamos poco a poco viendo esta situación. Les repito, todo esto viene desde el Monte de los Olivos. Algunas fuentes declaran, ¿no?, que desde que él estaba en el Monte de los Olivos, orando por esa gran aflicción, por esa sensación terrible que pudo haber sentido el Señor Jesús, orando por su pueblo, orando por los suyos y aún por los que todavía veníamos en un futuro. Él oraba por nosotros. Algunas fuentes, repito, comienzan hablando de este primer síntoma que vamos a presentar en este momento, y es esta parte de la falta de sueño. Esta falta de sueño justamente provocada por pues esta situación de un gran estrés y de una gran preocupación. Vamos a presentarlo con ustedes en este momento, vamos a compartirlo para que pues todo mundo lo vea, ¿no? Entonces, en esta parte vemos también que la falta de sueño por varias horas puede provocar estas pues consecuencias que vemos en pantalla para la gente que nos sigue en el Facebook. La falta de sueño por varias horas puede provocar problemas de concentración, mal humor, riesgo de presión arterial alta o accidentes cerebrovasculares, también un mayor riesgo de sufrir accidentes, pueden ser caídas, pueden ser distracciones, pueden ser pues esos accidentes del día a día, ¿no? Golpes, raspones, etcétera. A la vez de que hay una disminución de la masa muscular. Algunas fuentes incluso declaran que el Señor Jesucristo pudo haber permanecido aproximadamente unas 36 horas, más o menos, sin dormir. Esto desde la angustia en el Monte de los Olivos. Cristo en el Monte de los Olivos presentó esta situación, esta tensión y este estrés tan profundo. Nosotros lo podemos ir viendo y lo podemos ir comparando, por supuesto, en nuestro día a día, de que a veces usted y yo, pues no tenemos ciertamente pues las horas necesarias para dormir. Entonces nosotros también necesitamos tener cuidado, y esto que estoy hablando no es solamente de lo que pasó el Señor Jesús o lo que pudo haber pasado, sino que también esto nos puede suceder si no tenemos nuestras horas de sueño correspondientes. Es evidente que no nos va a pasar absolutamente todo lo que pasó al Señor Jesús, desde luego que no. Pero sí me enfoco por lo menos en el primer punto, en la falta de sueño por varias horas. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, a partir del versículo 39, que él se fue como solía al Monte de los Olivos. Es decir,
esa oración en el Monte de los Olivos no fue la primera vez que la hizo ahí. Él acostumbraba a ir al Monte de los Olivos a orar. Él acostumbraba a hacerlo ahí frecuentemente. Algunos también dicen que él se levantaba muy temprano. Él siempre se levantaba muy temprano, se levantaba de madrugada para orar. Entonces imagínate todo lo que estaba pasando después de esa última cena del Señor, o de lo que muchos conocemos como la Santa Cena. Y pues desde luego, por supuesto, habló del servicio, compartió con sus discípulos, y no solamente había descubierto a quien le iba a traicionar, sino también a quien le iba a negar, que era Pedro. Les estaba dando su comisión a esos discípulos. Y de verdad que todo eso es lo que estamos viendo en esta parte. Todo eso es lo que sucede, o todo comienza a partir de la última cena, cuando se fue de esa última cena. Queremos suponer que ya era tarde, ya era prácticamente entrada la madrugada. Va a aquel lugar, les dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Entonces él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando ahí, pongamos atención, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Otra vez, lo mismo les dice: levántense y oren para que no entren en tentación. Menciona una palabra clave que es la agonía. La agonía es un estado de angustia y congoja que se presenta antes de la muerte. Ponga mucha atención a esto. La agonía es un estado de angustia y congoja que se presenta antes de la muerte. Y también puede definirse en medicina como un periodo que precede a la muerte, cuando no es súbita. Es decir, de alguna manera, cuando ya se presiente la muerte, cuando ya se presiente, la persona lo presiente que va a morir, permanece en esa agonía. Algunas fuentes pueden declarar que la agonía puede ser lúcida, delirante o comatosa. Entonces, los pacientes agonizantes suelen tener, o se les podría afectar un poco la conciencia, manifiestan dolor, molestias, sed, fiebre y retención de la orina. Eso es lo que pasa al tener agonía. Pero regresando a nuestro Señor Jesucristo en esta parte, vemos que Él no solamente no durmió por varias horas, recordemos que ya había entrado a la noche, había terminado la última cena, Él va a orar, está en agonía, pero también menciona algo tremendo, que su sudor eran como gotas de sangre. Aquí vemos esta situación, amigas, amigos que nos escuchan. La noche antes de su crucifixión, Jesús celebró la última cena con sus discípulos, instituyó la Santa Cena, dijo o habló sobre la traición que iba a padecer. Después se fue al huerto de Getsemaní, donde experimentó esta condición física que se habla en la palabra de Dios en Lucas, que leía yo hace unos momentos, Lucas 22, versículo 44, que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta condición médica es conocida como hematidrosis o hemohidrosis. Esta hematidrosis es sudor de sangre, pero es un raro fenómeno según los especialistas y los médicos. Es un raro fenómeno que ocurre en situaciones de estrés extremo y bajo una ansiedad intensa. Los vasos capilares que rodean las glándulas sudoríparas pueden romperse
mezclando sangre con sudor. La Biblia lo menciona. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo esto sugiere un nivel de angustia bastante severo, debilitando aún más su cuerpo, incluso antes del proceso físico de la tortura. Esta es, amigos, lo que se le conoce como la hematidrosis. Esto es tremendo. De hecho, hay un artículo de un hombre llamado Jorge Valenzuela, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, y que ha dedicado gran parte de su carrera al estudio médico de la tortura y fallecimiento de Jesucristo. Él en su estudio dijo que en el Monte de los Olivos, Cristo, y leo tal cual está este estudio, es textualmente, presentó una condición médica que es bastante rara: sangre en el sudor. A eso se le llama hematidrosis y se presenta cuando una persona está expuesta a ansiedad extrema. ¿Qué es lo que pasa? Los vasos sanguíneos se rompen debido a la ansiedad y la sangre sale por la glándula sudorípara. Este tipo de ansiedad extrema también se ha visto en niños que vivían en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y fueron bombardeados por las personas, aquellos que los estaban persiguiendo. Entonces, imagínese nada más esta parte de la hematidrosis, la sangre en el sudor. Es algo fuerte, o sea, no solamente estaba presentando estas consecuencias por no dormir. De hecho, usted sabrá bien que cuando está uno bastante preocupado, bastante presionado, pues no dan tantas ganas de dormir o no puede uno conciliar el sueño por esa falta de concentración, ¿no? Que puede estar recordando cosas, estar teniendo dificultad para tomar decisiones, puedes aumentar el riesgo de tu presión arterial, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, obesidad, diabetes, ¿no? Todas estas situaciones pueden suceder por no dormir bien, pero era por esta situación de la gran presión que tenía el Señor Jesucristo. Esta condición que muchos llaman rara, el sudar sangre o ese sudor mezclado con sangre. Esto, repito, debido a una respuesta fisiológica al estrés extremo, ya sea físico o también sea emocional. Esto es en verdad bastante tremendo, la hematidrosis. De hecho, hay un estudio acerca de una niña que sudaba sangre y muchos dijeron, bueno, pues esto es bastante raro. Era una joven de 13 años sin antecedentes mórbidos y bueno, pues fue referida al departamento de hematología. Y bueno, pues ella ya llevaba un cuadro de 7 meses de evolución y caracterizado por sangrado de oídos, ojos, boca, ombligo, cabeza, dedos, y ocurría con más frecuencia en sus periodos menstruales. Entonces se le realizaron pruebas, se le realizaron análisis, de todos los análisis que usted se pueda imaginar, y por lo menos en el caso de esta paciente, la conclusión que fue el diagnóstico fue evidentemente hematoidrosis, y pues actualmente se dice que no hay tratamiento disponible para esta condición. Quizá pues el caso de esta chica era bastante grave, ¿no? Era bastante fuerte, pues no solamente sudaba sangre de su frente, sino también de otras partes de su cuerpo que ya mencioné, como sus oídos, sus ojos, su boca, entre otras partes de su cuerpo. Entonces, pues imagínense nada más esta parte. Hay muchos otros casos, ¿no? Hay muchos otros casos de personas que han sudado sangre en la cara o en las manos. Eso fue lo que pasó nuestro Señor Jesucristo previamente, incluso a su arresto. Y sin mencionar, por ejemplo, que pues había otras condiciones en él, como que pues no había comido lo suficiente. Dijéramos que el último alimento que él pudo haber probado fue lo de la última cena, tanto el pan como el vino que se estaba ahí compartiendo.
Si seguimos nosotros avanzando, y con este punto estamos ya casi por cerrar nuestra primera edición de este estudio médico, de este estudio clínico sobre Jesucristo antes, durante y después de la crucifixión. Vemos cómo Él fue arrestado, también todos sabemos esta parte de su arresto. Y en esta parte del arresto y el maltrato en el Sanedrín, Jesús fue llevado a este lugar y fue golpeado repetidamente. Como usted lo observó en el video que presentamos hace unos momentos, estos golpes probablemente causaron hematomas y heridas faciales. Un hematoma, bueno, es el nombre ya un poco más, dijéramos, un poco más profesional, ¿no? El nombre médico, de lo que comúnmente conocemos pues en nuestro día a día, y que seguramente pues todos nos lo hemos hecho, pero pues no sabíamos, pero lo que conocemos como un moretón. Moretón o hematoma, es lo mismo. Entonces, estos golpes causaron los hematomas o los moretones y heridas faciales. Mateo 26:67 dice que le escupieron y además le dieron puñetazos. Desde un punto de vista médico, los golpes en el rostro pueden causar fracturas en los huesos nasales y cigomáticos, es decir, en los pómulos. También hay una inflamación de los tejidos blandos y esto ya habría comenzado a dificultarle la respiración. Además de que el estrés, el dolor y la fatiga física aumentaron su vulnerabilidad antes de la flagelación. Hablando de la flagelación romana, que era un castigo brutal diseñado para debilitar a la víctima antes de la crucifixión, se realizaba con un flagrum. ¿Qué es eso del flagrum? Bueno, el flagrum era un látigo con varias tiras de cuero que contenían bolas de plomo, como ya bien lo vio usted en el video, y también tenían otros fragmentos de hueso o de metal. Esto a mí me pareció realmente muy interesante que lo hayamos compartido. De hecho, pues aquí en nuestro video se estaba viendo. Vamos a ver si podemos encontrar la parte donde se muestra el flagrum. Y realmente a lo mejor dirán, bueno, fue un látigo. Bueno, no fue un simple látigo nada más, sino fue, ahí estamos viendo este instrumento, ahí está. Ese es el flagrum. Ese por lo menos tiene estas bolas de plomo que estamos compartiendo, ¿no? en esta situación. Pero también podrían tener fragmentos de hueso y pues obviamente los efectos físicos que tenía pues eran en la piel y el tejido subcutáneo se desgarraban exponiendo músculos y nervios. Además se producían hemorragias masivas y un posible shock hipovolémico. Y dirá, bueno, ¿qué es eso del shock hipovolémico? De hecho, pues todas estas cosas que el Señor Jesucristo pasó son tremendas. O sea, todo esto que estamos hablando, todo esto lo pasó el Señor Jesús. Entonces, el choque hipovolémico es un síndrome complejo que se desarrolla cuando el volumen sanguíneo circulante baja, a tal punto que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Entonces aquí vemos que puede ser por una hemorragia o no necesariamente por una hemorragia. En el caso del Señor Jesucristo sí fue por hemorragia. El shock hemorrágico se debe pues desde luego a que se reduce tremendamente el volumen pues de la sangre en nuestro cuerpo. El corazón ya no puede bombear lo suficiente. Hay una pérdida de estos líquidos corporales. Y bueno, el shock hipovolémico es cuando el corazón ya no puede bombear esa suficiente sangre al cuerpo, debido a una pérdida grave de sangre u otros líquidos. Eso fue lo que pudo haber pasado en esta situación. Además, en esta pérdida de líquidos y electrolitos, pues le causó una fatiga extrema. Según la tradición, Jesús recibió 39 latigazos, es decir, 40 menos 1, como era la costumbre judía. Pero los romanos no tenían tal límite, por lo que pudo haber sido más de esos 39 latigazos.
pudo haber sido en verdad mucho más, y sabemos o podemos imaginar que es lo más probable que pudo haber pasado el Señor Jesucristo en esa situación. Regresando al informe que les platicaba de este hombre de la Universidad de Monterrey, Jorge Valenzuela, profesor de esta misma escuela, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, apunta en su estudio que la flagelación era una práctica común para las personas que fueron sentenciadas a muerte. Y en este acto, pues no se realizaba con un simple látigo de cuero, como comúnmente se piensa. La flagelación se realizaba con un tipo de látigo que cuenta con varias extensiones que al final tenían incrustados huesos de borrego y bolas de plomo. Al flagelar, el hueso corta la piel y la bola de plomo golpea al tejido. Esto produce contusiones y laceraciones, y los tejidos flagelados terminan como masas de músculos, de tendones abiertos, sangrando. Esto genera mucho dolor. Esta pérdida de sangre contribuye más adelante a un choque hipovolémico, que es el colapso del sistema circulatorio. La próxima semana, amigas, amigos, vamos a estar analizando todavía más de esta situación. Ya vimos hoy un poco el previo a la muerte del Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a ver ya directamente un poco más sobre esa flagelación, sobre esa situación tan fuerte que vemos en su, pues en este Vía Crucis, ¿no? Cómo le colocan la corona de espinas y comienza su camino al Gólgota. Viene la crucifixión, ¿no? Lo vamos a estar viendo la próxima semana en nuestra hora. Pero con esto poquito que vimos, nos ayuda a entender que pues el Señor Jesucristo todo esto lo hizo por amor a nosotros. Todas estas situaciones de verdad tan trágicas. Yo no sé si en algún momento el mejor hospital o el mejor médico de aquellos tiempos, o si quizá nuestro sistema de salud actual que hubiera existido en esos tiempos, pues lo hubiera ayudado, lo hubiera salvado, ¿no? En esta parte, ¿no? Si hubiera ayudado en ese momento que de emergencia fuera llevado. Pero bueno, al final de cuentas era necesario que esto sucediera. Esto lo estamos viendo con todos ustedes, amigos que nos están escuchando. Algo en verdad realmente fuerte, todo lo que pasó. Realmente fuerte, realmente intenso. Y eso que llevamos apenas un poco de todo esto. Eso que vimos solamente sobre pues esa falta de sueño, esa falta de horas de dormir, la hematidrosis y también la flagelación. Eso apenas de lo que estamos analizando, y todavía nos falta mucho más. Todavía nos falta más por compartir, nos falta más por ver. Entonces, pues realmente le invitamos a que se siga quedando con nosotros, a que sigamos analizando este caso, y pues también invitarles a que si quieren conocer más sobre este tipo de investigaciones, hay una película y hay un libro también, lo que a usted le parezca mejor, si le gusta más ver una película o si prefiere más el libro. Ambos se llaman igual: El caso de Cristo. El caso de Cristo de Lee Strobel, en libro o en película también. Pero pues este hombre, un periodista, antes ateo al 100%, y que decidió investigar más sobre Jesús. De hecho, en la película se habla en una parte desde el punto de vista médico todo lo que pasó al Señor Jesucristo. Es lo que le estoy explicando y otras cosas que se añaden. Muy bien, vamos a ir a una pausa en este momento y regresaremos para despedir este programa, nuestra primera edición de este estudio médico sobre la muerte, o más bien previamente la crucifixión y posteriormente la muerte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Fue por mí que pintaste un arco iris, que adornaste el cielo azul. Fue por mí que colgaste las estrellas
que formaste el mundo así, fue por mí. Fue por mí que la lluvia programaste para vida poder darme. Fue por mí. Fue por mí que estaciones inventaste para el día así alegrarme. Fue por mí. Fue por mí que la cruz en tus espaldas se pintó de carmesí. Fue por mí y yo por ti. ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior. Daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Fue por mí que viniste aquí a la tierra y alumbraste con tu luz. Fue por mí. Fue por mí que tu vida derramaste y el rescate así pagaste. Fue por mí. Fue por mí que en el monte del Calvario te entregaste hasta morir. Fue por mí y yo por ti. ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior. Daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Yo seré tu voz, tus manos, tu expresión. Y seré perfume en medio del dolor. Y seré tu melodía, tu canción. Seré tu voz y tu canción de amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Muy bien, amigas, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. De verdad ha sido un gusto para nosotros haber estado con ustedes en este día. Y bueno, pues invitarles a que si quieren escuchar nuevamente esta primera parte del punto de vista médico sobre pues este sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, pueden buscar este programa en nuestro canal de YouTube Bálsamo para el Alma Radio. Este proceso de la crucifixión de Cristo que ha sido estudiado desde diversas perspectivas, no solamente la histórica, sino también la teológica y desde luego la médica. Así que en estos jueves estaremos viendo este caso, el caso de nuestro Señor Jesucristo, desde un punto de vista científico, médico y posteriormente hasta forense. Ojalá nos siga acompañando, que sea de mucha bendición. Nos despedimos y les invitamos a que continúen escuchando el siguiente programa, Sirviendo por Amor. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Tus manos, tu expresión. Y seré perfume en medio del dolor. Y seré tu melodía, tu canción. Seré tu voz y tu canción
Estás escuchando Bálsamo para el Alma Radio.